gozamos, amén. Vamos a ver cómo nos administramos acá. Viene un púlpito más grande para esta iglesia, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se preocupen, en esta hermosa tarde nos vamos a gozar con la palabra. Amén. El tema de hoy, yo les invito que los que están en la parte de atrás se sienten un poco más adelante, porque es sumamente interesante poder colocar una silla o de este lado como ustedes busquen, porque vamos a hablar acerca del Ministerio de la Liberación, y yo voy a tratar de, en los últimos minutos, de abrir el set para que nosotros estemos respondiendo algunas preguntas, amén, que sé que este es un tema sumamente interesante para cada uno de nosotros. El Ministerio de la Liberación. Yo les invito a que busquen su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 8. Por allí me dijeron, no predico muy largo. Esto no es una predica, esto es una escuela. ¿Cuánto dice? Una escuela. Aquí venimos a aprender. ¿Ven? Juan capítulo 8, verso 32. ¿Cómo dice? Dice la palabra, voy a leer el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Vamos a quitar algunos de estos consecuencias. Diga conmigo, gloria a Dios. El Ministerio de la Liberación. Amén. Dice la palabra que Jesús oraba, Jesús predicaba el Evangelio e enseñaba en las sinagogas desde los 6 años de edad. Ya Jesús manejaba la Torá. La palabra Torá en el hebreo significa Torá, termina en H, significa instrucción, enseñanza. Jesús desde los 6 años ya él conocía la palabra. Amén. La palabra del Padre. Jesús predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos. Diga conmigo, sanaba a los enfermos. Y echaba fuera demonios. Diga conmigo, echaba fuera demonios. Diga conmigo, Jesús predicaba. Jesús enseñaba la palabra. Jesús sanaba a los enfermos. Y con el poder de Dios Jesús echaba fuera los demonios. Amén. ¿Cuál es el papel de la iglesia hoy en día? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de la Liberación? Ya vamos a definir lo que es la palabra liberación, pero la liberación o el Ministerio de la Liberación quiere decir que estos 4 principios que acabamos de explicar tienen que ver con predicar claramente el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, como dice Isaías capítulo 61. Ahora, Jesucristo recorrió toda Galilea, Judea, Samaria, Jerusalén, aldeas. Jesucristo predicaba, enseñaba, y déjenme decirles que no solamente en la sinagoga. Yo estoy leyendo acá un buen material, tengo una buena base, material del apóstol Guillermo Maldonado, gloria al Señor. Pero aparte de esto, tengo el diseño de lo que Dios me ha dado para este ministerio. Entonces, el ministerio de Jesús. Jesús dice la palabra en Mateo 4, del verso 23 y 24. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Cuánto creen que Jesús sana? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el ministerio de la liberación. La palabra ministerio, un ministro, yo quiero escuchar a alguno acá que tenga conocimiento acerca de lo que es el ministerio. La palabra ministerio significa servidor. Amén. Significa uno que sirve a otro, uno que representa a quien lo llamó. La palabra ministro significa uno que lleva o ayuda a llevar la carga de otro. Pero está hablando no de una carga, sino que está hablando de un oficio, de una responsabilidad. Es decir, el ministro tiene que ser un servidor. El ministerio de la liberación, si nosotros podemos decir que la liberación es un ministerio, sí, porque uno le sirve a la gente. La gente le llega a usted con la necesidad de que usted ore por ellos. Mire, necesito que usted me dé un consejo de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hace usted? Vamos a orar. Dice la palabra que si dos de nosotros se pusieran de acuerdo para pedir cualquier cosa a nuestro Padre, será hecho. Ok, la cita que di ahorita, ok, está en Mateo 4, versos 23 y 24. Y en Juan, aperturamos con la cita de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Ok. Dice acá la palabra de Dios también, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos o espíritus malignos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 espíritus o 7 demonios. Esto está en Lucas 8, verso 2. Entonces el ministerio de la liberación, hermano, es un ministerio maravilloso. Es un ministerio que usted le puede servir a la gente. Usted le llega a la gente, más Dios le va a mostrar a usted. Usted tiene que prepararse porque usted tiene armas, herramientas espirituales. Una de ellas es la oración. Otra de ellas, amén. ¿Alguien me dice otra de ellas? ¿Cuál es? Sanidad. ¿Cuál? Sanidad. Sí, pero en la oración está el poder de la palabra. Diga conmigo, poder de la palabra. La palabra es poderosa. Jesús, es más, le voy a decir algo. Jesús oraba al Padre. Y nosotros oramos y dice la palabra que pondréis las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero Jesús le decía, levántate ya, tu fe te ha salvado. Jesús le decía, toma tu lecho y anda, levántate, ve a lavarte al estanque de Betel y sé sano. O sea que Jesús declaraba la palabra. No está mal orar por los enfermos, porque la palabra dice que pondremos nuestra mano sobre los enfermos, que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Pero cuando declaramos la palabra con el poder del Espíritu Santo, hay liberación. Diga conmigo, liberación. El ministerio de la liberación es importante discernir la diferencia entre lo que es una persona influenciada, una persona oprimida, y número 3, una persona poseída o demonizada. Diga conmigo, lo primero que la liberación, entonces vamos a definir lo que es la palabra liberación. Ok. Escuchen bien, esto es tremendo lo que les voy a enseñar. Se dice que el 2% de las iglesias, solamente el 2% ministran liberación. ¿Por qué?
Porque no basta con declarar, sino que ministrar liberación significa que nosotros tenemos que orar por otros. Nosotros tenemos que esas almas que están llegando a la iglesia, nosotros tenemos que libertarlas con el poder del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos autoridad. Dice la palabra que tenemos poder. Pero también nosotros tenemos la fe y tenemos un discernimiento espiritual. Oiga bien, lamentablemente la liberación ha sido llevada a extremos. Para quienes ministran liberación, todo es un demonio, sí. Hay muchos que ven, todo es un demonio. En el baño ven un espíritu. En el cuarto ven otro espíritu. Cuando están en el porche de su casa ven otro espíritu. Todo no puede ser demonio. Y ya vamos a explicar por qué. Pero si hay una influencia, diga conmigo influencia demoníaca, que es lo que hace que las personas estén atadas allá afuera y que no vengan a la iglesia. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos gente que opere en el ministerio de la liberación. Es decir, necesitamos intercesores, necesitamos profetas, maestros, evangelistas, pastores, pero necesitamos libertadores. Gente que cuando llegue alguien con una necesidad de Dios, que usted en el Espíritu lo pueda discernir y orar por él, por esa persona, y al terminar el servicio usted se acerca, si hay alguna necesidad, usted está en la libertad de orar o de hablar con esa persona y de ministrarle liberación. Ok. Escuche bien. Aquí Jesús sanaba con el poder de Dios. La liberación es un don de Dios. Diga conmigo, la liberación es un don de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ministra liberación sobre otra persona, esa persona es libre. Si esa persona tenía ataduras, por lo menos si era un borracho, si él era una persona iracunda, es decir, que por cualquier cosa se enojaba, si era una persona que era altiva, cuando usted ministra liberación en el nombre de Jesús y usted le ministra con el poder del Espíritu Santo, esa persona es libre. Aquí lo dice, conoceréis la verdad. Lo primero que usted tiene que hacer por esa persona es orar. Luego tiene que hablar con ella. Luego que usted hable con ella, esa persona tiene que renunciar al pecado. Número 3, usted tiene que hacer una oración con esa persona de renuncia al pecado. O sea, el Espíritu Santo tiene que mostrarle a usted cómo orar. Si usted sabe y usted por el Espíritu, usted puede discernir en lo espiritual la operación o la influencia del demonio. Pero la liberación tiene que ver con ir, como dice Isaías 61, porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Búsquelo. Vamos a leerlo. ¿O quién lo lee? Yo quiero una persona voluntaria que lo lea. Isaías 61. Lea los primeros 3 versículos. Amén. Quiero el pastor. Amén. A verdad a los quebrantados de corazón, a comunicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ok, voy a leerlo así. El Espíritu del Señor o de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. O sea, buenas nuevas. Nosotros no tenemos otro espíritu.
tenemos el Espíritu Santo. Cuando una persona viene influenciada, fíjense, por un espíritu de suicidio, un espíritu de esa persona se quiere suicidar, se quiere quitar la vida, usted tiene que discernir lo espiritual. ¿Qué espíritu está operando? Un espíritu de suicidio, un espíritu de depresión seguramente. O sea, los espíritus nunca trabajan solos, siempre andan de la mano. Un espíritu de culpa, un espíritu de mentira que le dice: nadie te quiere, suicídate, no tiene sentido que tú sigas viviendo. Entonces, la influencia, el aspecto número uno en la liberación es que nosotros tenemos que identificar la influencia de los espíritus. Número dos, tenemos que identificar cuando un espíritu influencia a otra persona, muchas cosas pueden pasar. Pero de lo que vamos a hablar hoy es cómo operar en el ministerio de la liberación. Es decir, nosotros tenemos dones, tenemos esos talentos de Dios, tenemos que ministrar conforme al Espíritu. Cuando nosotros vemos a una persona que tiene estos espíritus, nosotros tenemos que discernir el espíritu. Al Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos y atamos todo poder de las tinieblas, todo espíritu de influencia, de suicidio, de depresión, de homicidio, de homosexualismo, y allí lo vamos nombrando. Ahora, la liberación es un don de Dios. El ministerio de la liberación, lo que me gusta de Jesús es que Jesús iba a donde estaba la gente. Es decir, hay que ir a las casas. Número uno, principio número uno. Nosotros tenemos, para libertar a los cautivos, que hacer lo que Jesús hacía. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y si Él me ha ungido, ¿qué estoy esperando para ir a las casas? Porque estoy esperando para ir a libertar a los cautivos. Obviamente que para hacer las cosas en orden tenemos que ir con una autorización, en este caso la autorización de los pastores, del apóstol, de la pastora Sulmeri. Pero cuando usted se le presenta en el camino ese día, usted se encuentra con una persona que está al borde de la muerte, de la enfermedad, que ya esa persona ha sido desahuciada por la ciencia médica, allí usted tiene que orar. Usted tiene que reprender y atar todo espíritu de muerte. Y en el nombre de Jesús hablarle a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, en el nombre de Jesús, el espíritu de vida viene a él. Y esa persona es libre por el poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces el ministerio de la liberación no es para una persona, escuche bien, es para toda la iglesia. El ministerio de la liberación es aquel ministerio que hace que nosotros usemos los dones para el servicio del reino de Dios. Si usted tiene pasión por las almas, comienza a ministrar liberación. Porque usted no sabe el día de mañana a dónde lo vaya a llevar al Señor, a usted, y usted puede llegar a ser una gran evangelista. Pero usted tiene que ministrar conforme al Espíritu de Dios. Ok, dijimos la primera etapa en lo que es la liberación es aprender a identificar a los demonios. Le voy a contar un testimonio que una vez me ocurrió estando en una iglesia. Yo estaba en unos ayunos y la iglesia estaba en ayunos, pero yo estaba haciendo ayunos totales, es decir, desde la mañana, desde las 7 hasta las 6 de la tarde. Así sucesivamente el otro día y al tercer día, hasta que terminaron los ayunos. Esto lo hice como 3 días. Pero al tercer día yo voy, hermano, ya tenía hambre. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces fui
a casa del pastor y me reuní con ellos. Hicieron una buena sopa. Y recuerdo que regresé a la iglesia. Cuando yo regreso a la iglesia estaba una mujer así. Unas intercesoras se me acercaron porque la mujer estaba endemoniada, la mujer estaba poseída. Es más, los espíritus estaban en esa mujer y esa mujer estaba, como decir, en el altar, tirada en el suelo. Pero el Espíritu Santo me decía, allí está. Y la mujer estaba, o sea, haciéndose la dormida, pero no, allí estaban los espíritus. Cuando yo llego a la iglesia, la presencia de Dios fue tan fuerte que la mujer se levanta y comienza a caminar de un lugar a otro y de un lugar a otro, o sea, de una forma, por así decirlo, desenfrenante, sí, una forma inquieta, desesperada. Eran los demonios. Y las intercesoras me dicen a mí, hermano, ¿qué hacemos con ella? Si es que no nos ha dejado dormir toda la noche esa mujer, los espíritus vienen y esa mujer no se queda quieta. Entonces yo le dije, tenemos, le voy a decir algo, un arma poderosa, escríbelo. No hay algo tan poderoso como lo que es la adoración. Escriba, adoración. Recuerdo que estaba en la iglesia de un equipo como el que tiene la hermana y yo coloqué una alabanza de Benny Hinn, pero una alabanza. Y la alabanza empezó a sonar y empezó a escucharse y aquel espíritu se retorcía, aquel demonio daba unos gritos, pero descomunales. La mujer decía, o sea, gritaba, pero eran los espíritus que estaban en ella. ¿Ya? Con la adoración, solamente con la adoración. Cuando usted llega a un lugar y usted adore, rompa cadenas, pero antes de acercar al espiritual, usted adore. Los demonios eso los atormenta. O sea, ellos no pueden soportar el poder de la alabanza y de la adoración. E inmediatamente esa mujer cae al piso, y cuando esa mujer cae al piso, yo le dije, déjela quieta. O sea, la gente, suéltela. Entonces allí me acerqué a ella y el Señor me dio palabra para ella. Le dije, esos espíritus tienen derecho legal, o tú le has dado derecho legal, porque tú le abriste puertas al enemigo. Comenzaste a hablar mal de los pastores. Un espíritu de mentira y un espíritu de engaño, de error, un espíritu pitonizo, si se puede decir. O sea, la mujer come de chisme, de tantas cosas. Yo le dije, usted le dio cabida, o sea, ellos tienen derecho legal porque comenzó con una influencia. Después a ella la atormentaban los espíritus malignos y por último la mujer terminó siendo poseída porque ya tenía áreas abiertas en su vida por abrirle las puertas a Satanás. Entonces cuide lo que habla, cuide lo que escuche. Recuerde que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces la liberación es un ministerio que deberíamos tener todos. ¿Cuándo ministrar o cómo ministrar? Bueno, Jesús predicaba, diga conmigo, predicaba. Cuando Jesús predicaba se manifestaban los demonios. Aunque había los fariseos que decían, por Belcebú tú echas fuera los demonios, pero ellos estaban endemoniados porque ellos tenían un espíritu de mentira. Por eso Jesucristo le dijo hipócritas, porque había un espíritu de hipocresía. Ponga cuidado con ese espíritu. El espíritu de hipocresía es un espíritu que muchas veces entra en la iglesia sutilmente, la gente lo trata a usted bien y por detrás está hablando mal suyo o mal de los pastores. Cuídese de quien le ande comentando por allí, haciendo comentarios
negativos. Porque usted tiene que identificar ese espíritu y en el nombre de Jesús, si puede a un hermano con la sabiduría de Dios decirle, hermano, yo no oigo chisme, yo no le voy a dar cabida al enemigo, es más, hable con el pastor, hable con la pastora. Satanás se viste como ángel de luz, lo dice la palabra. Pero nosotros que tenemos el ministerio de la liberación, tenemos que tener discernimiento espiritual. Jesús predicaba y como él tenía discernimiento espiritual, dice que una vez le trajeron un endemoniado, el endemoniado gadareno, y una vez los discípulos comenzaban a reprender, a ligar, a atar, a guerrear, a hacer guerra espiritual, a hacer de todo, y no echaron fuera el espíritu. Yo creo que los discípulos también estaban influenciados y quizás algunos oprimidos y quién sabe si endemoniados, porque ellos no pudieron echarlo fuera hasta que Jesús lo reprendió. Había un espíritu, escuchen bien, un espíritu de incredulidad en ellos. Jesús sabía que en ellos también se movía un espíritu de incredulidad. Y le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros, con ustedes? Entonces, el ministerio de la liberación tiene que ser un ministerio para el servicio del reino de Dios, para el servicio de la obra de Dios. Tenemos que ministrar. ¿Qué es ministrar? Ministrar significa orar, significa implantar la sanidad, el reino de Dios, establecerlo en las vidas, en los corazones, libertar a los cautivos, hacer que otras personas sean salvas, sean libres por el poder de Dios, libres. Una oportunidad me tocó, estaba en un conjunto residencial y vienen dos jóvenes delincuentes. Uno estaba armado y el otro era como el señuelo o como hacía lo que el otro le decía. Y él me pide la cartera y me pide ciertas cosas y yo se la entrego. Yo le digo, ok, está bien. No me resistí y le digo, ok. Pero él saca la cartera y saca todo. Yo le digo, mira, usted sabía que usted se está metiendo con hijo de Dios. Sabía que Cristo está conmigo y que Él lo ama a usted. Lo ama, pero Él no le agrada lo que usted está haciendo. Jesús le ama, es más, su familia, su madre es cristiana. Y por el espíritu, o es decir, por el discernimiento espiritual, y vengo yo y lo abrazo al muchacho. Lo abrazo. No al que estaba armado, sino al otro. Y el otro no entendía nada, el otro más confundido. ¿Qué pasa? No lo quiero atracar. Yo creo que me estaba diciendo la verdad. Él no quería, pero el espíritu, la influencia, lo que estaba sobre él, sí quería. Entonces le dije, bueno, ahora vas a hacer esta oración conmigo. Hizo la oración de fe, se arrodilló allí, comenzó a llorar y entonces lo hice hacer una oración de renuncia a todo espíritu de incredulidad, a todo espíritu de hurto, a todo espíritu de error, de engaño, etcétera, etcétera. Y esa persona, ese muchacho fue libre. El otro muchacho que pasó se fue, el que estaba armado se fue. Yo lo vi. Es más, venían por el carro donde estábamos nosotros. Pero Dios no lo permitió porque dice la palabra en Salmo 4:8 que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el ángel del Señor es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros andamos con Jesucristo, el enemigo a usted no lo va a tocar. Es más, le voy a decir algo. Si a Dios le place,
de que a usted le quiten algo, pero a su vida, a lo que usted, o sea, a usted no le pueden hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque ha pasado muchas veces de personas que conozco el caso de un muchacho que le quitó a una persona la camioneta y Dios lo permitió, pero después que esa persona se llevó la camioneta, el Espíritu Santo lo redarguía y lo redarguía y lo redarguía del pecado, porque esa persona era conocedora de la palabra y al otro día llegó regresando la camioneta. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Eso solamente va a ser poder sobrenatural de Dios, el poder de la liberación. Ahora yo quiero, hermanos, decir algo acá, es tremendo. Todos tenemos que ministrar liberación. Todos. Hermano, porque yo no soy ministro. Muchos dicen, yo no soy ministro. Te voy a decir algo. La palabra dice que nos hizo rey y sacerdote para nuestro Padre. Apocalipsis 1:8. En el Antiguo Testamento no hubo, escuche bien, esto es muy interesante, en el Antiguo Testamento no hubo expulsión de demonios. Ya Satanás tenía el derecho legal sobre el hombre por el pecado de Adán. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio predicando el reino de Dios, esto incluyó echar fuera los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que Jesús, por el poder de Dios, echaba fuera los demonios. Pero en 1 Corintios 2:14, vamos a manejar Biblia hoy. 1 Corintios, rapidito, 2:14, que lo tenga, dígame y lo leo. Gloria a Dios. 1 Corintios 2:14. Ok. Dice la palabra del Señor. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado su Cristo y agante. Ok. Primera. 1 Corintios 2:14. El capítulo 12, el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Diga conmigo, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Usted le dice a alguien y le dice en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Él no puede entender eso como esa persona que tenía sida, que tenía cáncer, es sanada por el poder de Dios. No lo puede entender. El hombre natural. Es más, el hombre carnal tampoco puede entender esas cosas, porque hasta en la carne no puede discernir. Pero escuche bien, ¿y qué dice Hebreos 11:3? Vamos a ver quién es más rápido. Hebreos 11:3. Es el pasaje de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escuche bien. Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el principio dijo, sea la luz, y fue la luz. Y la luz fue hecha de lo que no se veía. Es decir, cuando nosotros le decimos a una persona en el nombre de Jesús, sé sano, levántate y anda. Usted le dice a un paralítico, en el nombre de Jesús, sé libre. En el nombre de Jesús, toda opresión, todo ataque demoníaco, todo espíritu de confusión, todo espíritu de depresión, todo desánimo ahora se va en el nombre de Jesús. Usted está hablando la palabra y el milagro viene. Ahora echo fuera ahora todo espíritu de artritis, y esa artritis se va, porque es por la fe. Pero el ministerio de la liberación va más allá. Diga conmigo, va más allá que una declaración.
La liberación, escuche bien, y la familia. ¿Cuántas familias hay aquí? Qué importante que nosotros ministremos liberación. Escúchelo bien, la liberación en la familia. Porque hay familias donde el esposo no es cristiano, la esposa sí es cristiana. Los hijos no vienen a la iglesia. Hay espíritus que tienen esclavizados a familias. Pero no se sienta culpable por esto. Yo le voy a dar las llaves para que en el nombre de Jesús los cielos se abran, y cuando usted hable palabra de Dios, Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas y poderosas en su vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? La liberación, escuche bien, en la familia. Dice: Jesús oró por hombres, mujeres y niños con autoridad y dominio sobre Satanás. Tus hijos, escuche bien, wow, tus hijos están viendo lo que tú haces. Cuando tú le das el ejemplo a tus hijos, tú vienes a la casa de Dios, tú diezmas, tú ofrendas, tú sirves, le sirves a Dios. Tú le estás diciendo a tus hijos, le estás ministrando liberación. Hay cosas que van más allá de una oración. Escuche bien. Mucha gente está atada a espíritus. Miren, hay espíritus asignados. Se lo voy a explicar. Se pone bueno. Diga conmigo: espíritus asignados. Espíritu asignado. Cuando nace un niño, Satanás asigna un demonio, un espíritu. Uno o más demonios a ese ser que nace, sea niño o niña, sea varón o hembra. Ese espíritu asignado muchas veces es generacional. Es decir, el padre era borracho, la madre la madre era ramera, por así decirlo. Y resulta que ese espíritu asignado ahora va por la hija. ¿Ya? Y así como pervirtió al padre, a la madre, quiere pervertir a los niños. Hay espíritus, escúchalo bien, hay espíritus. ¿Por qué son asignados? Sí, porque la madre fue producto de una violación, pero ahora el niño que nació, ahora está siendo abusado. Pero yo le voy a decir algo. Los que son de Dios, el maligno no los puede tocar. No los puede tocar. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque el enemigo no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Si Dios bendijo tu familia y la bendijo con toda bendición espiritual, tú tienes que estar clara y convencida de que tus hijos son de Cristo. Amén. No hay principado, no hay poder, no hay autoridad. Amén. Pero a estos espíritus asignados les voy a decir algo. Yo le voy a explicar por qué. Cuando, por ejemplo, un pastor es un hombre de Dios y su hijo o su hija también tiene una asignación de parte de Dios, de que sea una profeta, una profetisa, que sea una salmista, que sea una adoradora, que sea una evangelista. Este espíritu asignado se va a encargar de que ese niño no sea lo que Dios quiere que sea. Y le va a colocar muchas cosas para tratar de desviarlo del propósito de Dios. Pero cuando ese niño crece en el conocimiento de Dios, cuando ese hijo se afianza, se afirma en el Señor, sabe que el espíritu asignado tiene que huir, no tiene lugar. Entonces, escúchelo bien. Dice la palabra: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo, dice acá, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Es decir, Jesús sabía en nombre de quién echaba fuera los demonios. Vale, voy a decir algo. El ministerio de la liberación
liberación es lo que hace que el que llegue a la iglesia sea libertado. Hay gente que está esclavizada, hay gente que está endeudada. Ese es un espíritu de ruina. El enemigo te roba las finanzas, se enferman tus hijos y no te has dado cuenta que ese es el espíritu, que es el espíritu de enfermedad que tiene rato en tu casa y tú tienes que echarlo afuera en el nombre de Jesús. Ministrar a tus hijos antes de acostarse y a levantarse. El espíritu de Dios está sobre ti. El ministerio de la liberación es lo que va a hacer que los demonios salgan, que huyan, porque cuando se para una hija de Dios, cuando se para un hijo de Dios, el poder sobrenatural de Dios viene sobre tu vida y entonces todo